Gloria al Señor. Amén. Bendito Dios. Vamos a Hebreos capítulo 5, del verso 11. Amén. Verso 11 al 14. Gloria a Dios. Son pocos versos, pero están intensos. Así que no se me vayan a asustar. Amén. La palabra de Dios lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice así: advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, gracias, Señor, porque hoy podemos estar una vez más en tu casa. En esta hora, Señor, me pongo en tus manos. Te ruego, Señor, que uses mis labios, que uses mi vida, Señor, para el beneficio de tu pueblo, Señor. Oh Padre Santo, porque esta palabra, Señor, lo necesitamos, Señor. Que redarguya nuestro corazón, Señor, tu Santo Espíritu, y esta palabra verdaderamente, Señor, lo tomemos en serio, Señor. Gracias. La gloria te damos, Señor, a ti, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento, amado hermano. Gloria al Señor. Aleluya. En estos versículos, ¿verdad? Como les dije, hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Aleluya. De hecho, hemos estado estudiando un poquito esta carta. Amén. Entre semana hemos estado estudiando. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, les decía a mis hermanas, ¿verdad? Porque ya tenemos, pues, un tiempecito recorriendo el libro, la carta a los Hebreos. Les decía a los hermanos, a las hermanas, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando leemos esta carta? Amén. Lo que vamos a encontrar, ¿verdad? En esta carta es que Jesús es exaltado en todos los sentidos y que Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que los discípulos, Jesús es más grande que Moisés, Jesús es más grande que el sacerdocio levítico, Jesús es más grande que todo eso que era sombra. Amén. Aleluya. Eso es lo que vamos a encontrar cuando leemos la carta a los Hebreos. Y de hecho, es más grande que los héroes de la fe, los que encontramos en el capítulo 11. Bendito Señor. Pero hoy nos trae este tema. Hay mucho que decir. Estos pocos versículos, mis hermanos, hay mucho que decir, mucho. Bendito Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Porque me estaba preocupando de la hermana Lola, porque pensé que no conocía al Señor. Pero qué bueno que todos somos ya de tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra, ¿verdad? Nos dice acerca de esto, tenemos mucho que decir.
Vemos, ¿verdad?, que aquí el autor, el escritor, advierte contra la apostasía. Uno de los peligros más grandes en la vida cristiana no es solamente caer en pecado, sino quedarse, ¿verdad?, estancado espiritualmente. Hay creyentes que tienen muchos años en la iglesia, aleluya, pero no se ve su crecimiento. Aleluya, de eso se trata estos versículos. Discúlpeme que sea directa, porque la palabra es directa, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hay cristianos que todavía reaccionan como niños espirituales. Quizás conocen los cantos, quizás conocen los himnos, asisten a los cultos, ¿verdad? Tienen años de convertidos, pero no han crecido, ¿verdad? No han crecido en conocimiento, en carácter y en discernimiento. Póngale cuidado ahí, en conocimiento, en carácter y en discernimiento. Por eso el escritor de Hebreos, ¿verdad?, quiere hablarles aquí a los judíos hebreos convertidos a Cristo acerca del sacerdocio de Cristo, pero hace una pausa y les dice: hay algo que me preocupa, hay algo que me preocupa. Ustedes se han vuelto tardos para oír. Santo, escucho muy silencio. Santo Dios. Dios no desea solamente que nazcamos espiritualmente, no desea solamente que vengamos a Cristo y ahí quedemos. Él quiere que crezcamos hasta llegar a la madurez. Así también como el apóstol Pedro, ¿verdad?, exhorta a su audiencia, antes bien dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, amados hermanos, a través de estos versículos vamos a ver 5 características de la inmadurez espiritual del cristiano. O sea, vamos a ver 5 ejemplos que, ¿verdad?, que nos van a ayudar a considerar si estamos creciendo en la fe o estamos estancados, no estamos madurando en la fe. Primero, ¿verdad? Primero, os habéis hecho tardos para oír. Segundo punto, la incapacidad de enseñar y compartir con otros, ¿verdad?, estas verdades espirituales. Tercer punto, todavía tenéis necesidad de leche. Cuarto punto, inexpertos en la palabra de justicia. Quinto punto, la incapacidad de discernir entre el bien y el mal. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Empecemos con el primer punto, pues. Aleluya, bendito Señor. El peligro de volverse tardos para oír. Primer característica de esa inmadurez espiritual es que el escritor de Hebreos les decía: os habéis hecho tardos para oír. Y empieza diciéndoles: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El autor estaba hablándoles a los judíos, al pueblo hebreo convertido a Cristo. El autor no estaba hablando con los griegos, no estaba hablando con los egipcios, no estaba hablando con Palestina, no estaba hablando con Arabia, estaba hablando a esos judíos hebreos, ¿verdad?, convertidos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Había pasado tiempo. Esto nos indica que eran cristianos ya de tiempo, no eran nuevos en la fe, eran cristianos ya de tiempo,
pero estaba ocurriendo algo en la mente de aquellos judíos cristianos. Estaban comenzando a dudar, ¿verdad?, en lo que habían creído. En esos primeros rudimentos que nos habla la palabra. Esos primeros rudimentos del evangelio, las buenas noticias de salvación. Se estaban olvidando de cómo fueron salvos. Y ellos querían regresar hacia atrás, como los cangrejos. Estaban considerando negar su fe. Estaban quedando atrasados, estaban quedando estancados, eran tardos para oír en cuanto a la espiritualidad. Por eso el autor les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué difícil de explicar? La respuesta lo tenemos en ese mismo versículo. Aleluya. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por eso es difícil de explicar. Su duda, su falta de fe los había llevado a eso, tardos para oír. Por eso el autor les dice, yo quiero explicarles, yo quiero enseñarles muchas cosas acerca de Jesús, pero no me van a entender. El problema no estaba en el maestro, el problema estaba en los creyentes. Porque capítulos antes, ¿verdad?, se viene hablando acerca de Cristo, acerca del sacerdocio de Cristo, ¿verdad?, que venía del orden de Melquisedec, lo cual es difícil, complicado, ¿verdad?, ese tema. Entonces les dice, ustedes que tienen tiempo en el cristianismo, ya deben entender todo esto, pero los encuentro que están estancados, están atrasados, lentos, indiferentes, perezosos. De hecho, eso es lo que quiere decir la palabra tardos para oír. Eso es lo que significa lentos, indiferentes, perezosos, holgazanes, negligentes, necios. Son palabras fuertes. Aleluya. No es que fueran sordos, eran tardos para oír. No es que fueran sordos o no es que tuvieran alguna capacidad diferente, ¿verdad?, que no oían. No, este pueblo sabía perfectamente lo que el autor les estaba diciendo, porque les estaba hablando en su propio idioma. Ellos no tenían la necesidad como nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar traduciendo el hebreo al español, el griego al español, para poder entender las palabras difíciles. Ellos no, les estaban hablando en su propio idioma. Amén. Aleluya. Ellos se habían hecho tardos para oír por falta de madurez, por pereza, por indiferentes, por lentos, por falta de interés hacia Dios. Si alguien no madura, mis hermanos, es porque no le interesan las cosas de Dios. Eso es más que la verdad. Se habían quedado estancados y otros ya querían regresar a la ley. Querían retroceder, querían negar su fe. Ese era el problema, se habían quedado estancados. Esta es la primera característica de una persona inmadura en la fe, mis hermanos. Tardo para oír. Oye y oye el mensaje, le da igual. Le entra por un oído y le sale por el otro. Eso es lo que les estaba sucediendo también a esta audiencia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eran perezosos para responder a Dios. ¿Por qué? Porque no tenían ese interés hacia las cosas de Dios.
como debe de ser. Eran indiferentes, les daba igual. Por eso, amados hermanos, por medio de esta palabra, examinemos nuestra vida. Examinemos nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? ¿Estamos creciendo o hemos quedado estancados? ¿Qué está haciendo con su vida cristiana? ¿Qué está haciendo con la palabra? Quizá en un principio, cuando se convirtió, cuando conoció a Dios, todo el tiempo quería leer la palabra, la Biblia, meditaba en ella, se congregaba, escuchaba prédicas, tenía comunión con Dios, anotaba todas las prédicas, todos los versículos, le hablaba las cosas de Dios el que encontraba, tomaba discipulado con gusto. Discipulado, mis hermanos, es lo que estamos haciendo los domingos en la tarde. Es de discipulado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso siempre les animo. No es que, como les he dicho, no es que a mí me guste tenerlos aquí. No es que no tenga nada que hacer, sino por el interés es que ustedes conozcan a Dios. Ese es mi interés. Aleluya. ¿Cómo ha sido su conversión? Como lo acabo de describir. Y si no ha sido así en un principio, ¿verdad? Su conversión, entonces el problema es mayor. Pídale a Dios para que lo lleve a su primer amor. De cuando uno experimenta, cuando recién uno se convierte. Aleluya. Por eso, amados hermanos, seamos más serios, seamos más comprometidos con nuestro Dios, con nuestra vida cristiana. Hoy no vaya a salir igual como todos los domingos. No te hagas tardo para oír. Es decir, no te quedes estancado. Porque si te quedas estancado, no puedes crecer. Al contrario, vas a ir para atrás. Aleluya. Cuando todo lo de Dios se vuelve aburrido para usted, tenga cuidado. Es una señal de advertencia. Algo está pasando en su corazón. Tardos para oír. No es problema de oído, no es que no oían. Era un problema del corazón. Tardos para oír es un problema del corazón. Santo. Esta es la primera característica de la inmadurez espiritual. Os habéis hecho tardos para oír. El autor les habla duro, ¿verdad? Por eso al comienzo hay mucho que decir, como el autor mismo lo decía. Les habla duro. Nos damos cuenta por los versículos que siguen. Aleluya. Segundo punto, Dios espera crecimiento en sus hijos. Segunda característica de esa inmadurez espiritual es la incapacidad de enseñar y compartir con otros esas verdades espirituales. Dice el 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿todavía quieres que te atiendan a ti? Santo. Escucho mucho silencio. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Esta audiencia no es que tuvieran una semana de convertidos,
No es que tuvieran un mes de convertidos, no es que tuvieran medio año de cristianos. Tenían tiempo siguiendo a Cristo. Aunque, ¿verdad? Sabemos que el tiempo no necesariamente significa madurez, porque lo hemos visto. Pero es un factor importante para la madurez espiritual, ¿verdad? Es importante. Pero si no ponemos empeño, no ponemos interés, estamos desinteresados en las cosas de Dios, pues ¿cómo vamos a aprender? Aleluya, como estamos viendo aquí la palabra. La pregunta para ustedes, ¿cuánto tiempo lleva de cristiano? ¿2 años? ¿5 años? ¿15 años? ¿20 años? Es un buen tiempo. Es un buen tiempo. Estos hermanos, esta audiencia, no eran nuevos convertidos. La palabra dice, después de tanto tiempo, ya deberías de ser, ¿qué? Maestro. ¿Qué pasó ahí? Aleluya. Bendito Dios. La palabra debiendo, ¿verdad? O deber habla de una obligación. Es la obligación de todo cristiano, mis hermanos. Es su obligación. Es mi obligación, ¿verdad? De un compromiso de ser maestros ya. Por el tiempo, ellos también que tenían siguiendo a Cristo, y por el tiempo que usted tiene siguiendo a Cristo. Ya tenían que ser capaces de enseñar el camino de la fe a los nuevos creyentes. Ya hubieran tenido, ¿verdad? Logrado ya una comprensión madura de la verdad acerca de Jesucristo para poder compartir con otros. Debiendo ya ser maestros, no es que quiere decir que todos tienen que enseñar en la iglesia. Lo que nos está diciendo aquí es que con el tiempo debemos ir madurando en nuestra fe, tanto en conocimiento, para enseñarles a otros nuevos creyentes. No le vamos a dejar todo a la hermana Flor, todo al pastor. Es su obligación también de enseñarles a otros nuevos creyentes y enseñarles bien. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Pero también, ¿verdad? Nos dice de que debemos ser maduros en nuestra vida espiritual, ya no ser como niños. Dios espera, ¿verdad? Que el tiempo de ser cristianos o el tiempo que tenemos de ser cristianos, produzcamos crecimiento, crezcamos. Un niño de 5 años es normal, ¿verdad? Que hable como niño. Pero uno de 30 años que siga comportándose como niño, como bebé, es una tragedia. Espiritualmente sucede lo mismo. Lo que pasa, hermana, es que no sabemos leer, por eso no leemos, por eso no crecemos, pues. Pero podemos hablar con Dios. Amén. Ese es nuestro deber. Cuando no sabe leer, puede hablar con Dios y Dios le enseña. Amén. Aleluya. Un ejemplo, un agricultor planta una semilla, espera que nazca. Amén. Espera que nazca lo que sembró para que después crezca y dé fruto. Porque no va a sembrar nada más porque para cansarse, ¿verdad? Para que, a ver, ahí que se quede.
voy a trabajar y pues si no nace, pues ya no pasa nada. No, espera que nazca, espera que crezca, espera que dé fruto. Si después de años, ¿verdad? Ese árbol no tiene fruto, sigue pequeña, pues dice el agricultor, algo está mal. ¿Qué voy a hacer? Pues cortarlo, que no sirve. Es lo mismo. Dios espera fruto de sus hijos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a Efesios un momentito. Amén. Esta palabra es larga. Hay mucho que decir. Mucho que decir. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Gloria al Señor. El que lo tenga para que vayamos un poquito rápido, lo puede leer. Amén. Gloria al Señor. Dice, Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hasta que lleguemos a un varón perfecto. Aquí perfecto no quiere decir, ¿verdad? Perfecto, quiere decir maduro. Amén. Maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, mis hermanos, glorifica a Dios. Esto glorifica al Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿verdad? En madurez, en conocimiento y en gracia. Amén. La pregunta aquí, ¿verdad? También no es cuántos años tiene de convertido, sino cuánto ha crecido. Entonces, estos puntos para que vaya identificando su vida espiritual, mis hermanos. Amén. Tercer punto, el creyente inmaduro necesita siempre volver a empezar. Tercera característica de la inmadurez espiritual, se les tiene que volver a enseñar. 12 dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Se han hecho tardos para oír, ya deberían ser maestros, se les tiene que volver a enseñar. Uy, Dios. Ya debiendo ser maestros, todavía quieren que se les enseñen los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Después de tanto tiempo, ellos necesitaban ser enseñados las cosas básicas de la palabra de Dios. Aleluya. Y no es que ellos no hayan crecido, no hayan progresado. Realmente, ¿verdad? Lo que dice el texto es que ellos avanzaron, pero se estancaron. Eso es lo peligroso, estancarse. El agua que se estanca no corre, apesta, se seca. Sí. Ellos se estancaron, ¿sí? Y otros querían regresar otra vez a los primeros rudimentos, que les enseñaran otra vez. Y otros querían regresar a la ley de nuevo. Y eso nos puede suceder a nosotros también, mis hermanos. Puede usted estar estancado y no haber crecido. Su vida espiritual fría, indiferente, inmaduro. Aleluya. Pero también podemos haber llegado a una madurez, pero también ir para atrás, como el cangrejo. ¿Por qué? Por haberse hecho tardos para oír, por haber sido perezosos,
indiferentes, negligentes, necio, holgazán. Eso es lo que dice la palabra. Por eso ellos estaban regresando a las cosas básicas, a los primeros rudimentos, a los primeros pasos del creyente. Nosotros tenemos ya años considerables. Si yo les preguntara, ¿cuáles son los primeros rudimentos que habla aquí? ¿Cuáles? Permítame un tantito, mi hermana Lucy. ¿Cuáles son los primeros pasos del creyente? Amén. Arrepentimiento. ¿Qué más, mi hermana Lucy? Sí, arrepentimiento, sí, la fe en Dios, la doctrina sobre bautismo y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. A ver, mis hermanos, por eso es importante el discipulado. O nosotros no ponemos interés, o en nuestra iglesia no nos enseñan. Nosotros no ponemos interés. Aleluya, santo. La verdad. Esto en la semana les voy a traer este estudio, mis hermanos. Amén. Para que recordemos. Por eso es que siempre les insto, les invito, les exhorto, ¿verdad? Que nos congreguemos entre semana. Los que vienen entre semana no llegaron hoy. Bueno, a excepción mi hermana Lola, mi hermana Rita. Los demás, pues se agarraron su domingo. Santo, poderoso Dios. Se fueron a Chapultepec. Poderoso Dios. Ya les tocará en la semana. Santo, poderoso. Entonces, estas cosas ya tenemos, ya debemos de comprender, ya debemos de dominar, mis hermanos. Es una vergüenza decir que de cristiano tengo 5 años. Ahora imagínense 15, 20. No, pues Dios. Aleluya. Discúlpenme, pero hoy sí tocó la palabra dura. Hace 8 días tocó la palabra hermosa. Amén. Por ejemplo, mis hermanos, un estudiante que repite constantemente el primer grado y nunca pasa de nivel. O sea, el estudiante fue diseñado para que pase de nivel y pues pasando de grado y sea un profesionista después. No fue diseñado para permanecer en primer grado todos los años. Entonces, si uno dice, si va a estar siempre en primero y ya tiene 15 años, no. Pues entonces que ya no vaya a la escuela, ¿verdad? Porque no aprende. Está estancado en el mismo grado. O peor aún, ¿verdad? Como vemos aquí la audiencia, ¿verdad? Estaba en 6º grado y quieren regresar al kinder, regresar a lo básico. ¿Sí? Así estaban estos creyentes. Es una completa tragedia. Aleluya. Por eso también el apóstol Pablo en la carta a los Corintios también les exhorta a su audiencia. También les dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Aleluya. Vamos a 2 de Timoteo 3:7. Sin perder Hebreos para que no le cueste regresar. Aleluya, santo, poderoso Dios. Mateo 3:7.
Timoteo, segunda de Timoteo 3:7. Aleluya. Eso es lo primero que dije, amén. Bendito Dios. Aprendiendo. Segunda de Timoteo 3:7. Sí, mi hermana. Listos, por favor. Están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. También el apóstol Pablo, siempre están aprendiendo. Ustedes nunca terminan de aprender. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, de aprender, nunca vamos a terminar de aprender. Pero ellos estaban aprendiendo las cosas básicas. El ABC, como se dice. Pero hoy Dios nos llama a avanzar, a crecer en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Hermanos, y después de esta enseñanza, de este sermón, ¿usted sigue igual? Se las va a ver con Dios, no conmigo. Aleluya, sigamos viendo. Cuarto punto, la leche es para los niños espirituales. Cuarta característica de la inmadurez espiritual: inexpertos en la palabra de justicia. Verso 13, Hebreos. Amén. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Y se les tiene que volver a enseñar. Se les tiene que alimentar con lechita. No pueden comer el alimento sólido. Son inexpertos en la palabra de Dios. La palabra inexperto aquí se traduce como alguien, escuche también esto, sin práctica, ignorante, inhábil. O sea, alguien que no pone en práctica la palabra. Alguien que ignora la palabra y no tiene esa habilidad. Es inexperto. No tiene esa experiencia. Ser inexperto en justicia significa que el creyente no sabe cómo aplicar las verdades de Dios. O sea, no sabe escoger entre dos cosas, no sabe distinguir entre dos verdades, entre dos situaciones, porque hay una sola verdad y una mentira, si hay dos cosas, ¿verdad? No sabe distinguir, no sabe reaccionar ante las pruebas en su vida, en la vida diaria que vivimos. Es una persona inmadura, es un niño. Quizás sabe repetir versículos, pero no sabe vivir bajo los principios de esa justicia divina. Amén. Esa es una persona inmadura. Es cómodo asistir a la iglesia, escuchar la palabra, sin poner por obra lo que escuchamos. La idea de congregarse, ¿verdad? Es que a diario, más bien cada domingo, los que vienen los domingos, ¿verdad? Aprendamos y lo pongamos por obra. Sí, aleluya. Eso es muy cómodo, porque sale igual como entró en la iglesia. No cambia nada en su interior. Y esta palabra también va para los que después van a escuchar por el internet. Ya basta de ser inmaduros.
Crezcamos, amados hermanos. Crezcamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana. Ese era el caso de los destinatarios de esta carta. También el apóstol Santiago exhorta, ¿verdad? Él dice, como ese hombre, esa persona inconstante, esa persona inmadura, es como ese hombre que se mira el rostro en el espejo, pero se va y se olvida de cómo era. Ese es un oidor olvidadizo. Ese solamente es un oidor, no hacedor. Y los que se salvan son los hacedores de la palabra, no los oidores. Así que, amado hermano, usted no sea un oidor olvidadizo, sino sea hacedor de la palabra para que crezca, para que madure en su fe. Porque ¿de qué nos sirve un mensaje fuerte si entra por un oído y sale por el otro oído? Inexperto. ¿Por qué? Porque no vives lo que escuchas. No vives lo que escuchas. De buena gana estás aquí, cómodo. Pero la realidad está allá afuera, amado hermano. La realidad está allá afuera cuando sales y enfrentas este mundo. Es cuando tiene uno, ¿verdad? Tiene uno y debe aplicar lo que aprendemos aquí. Lo que aprendemos de la justicia de Dios y lo que es justo. Aleluya. La justicia en este contexto se refiere a vivir de una manera que esté alineada con la voluntad de Dios, ¿verdad? Que refleje su carácter. Lo que quiere decir es que sabes aplicar los principios de justicia, misericordia, amor en la vida cotidiana. Y sabes discernir entre lo correcto y lo incorrecto y vivir una vida que honre a Dios. Este crecimiento no es solo conocimiento, sino una vida transformada, ¿verdad? Que demuestre de cómo convives con el mundo que te rodea. Amén. Aleluya. Mateo 6:33. Bendito Señor. Quizás nos vamos a tardar un poquito, pero es necesario, mis hermanos. Mateo 6:33. No pierda Hebreos para que no le cueste. El miércoles hablamos un poquito, ¿verdad? Atrás de todas esas cosas. Y la hermana Lola dice, déjenme, voy a empezar a poner en práctica. Ya no me ayuden. Déjenme. No me dejan crecer. Santo. Poderoso Dios. ¿33? 6, 33 y 34. ¿Lo tiene mi hermano Leobardo? Amén. ¿Me lo puede leer, por favor? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aleluya. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Amén.
No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué cree usted que esta palabra no hace efecto en su vida? ¿Por qué? Porque no buscamos. Porque actuamos como niños, inexpertos. No buscamos lo que nos dice la palabra. No hacemos lo que nos dice la palabra. Actuamos como niños, inexpertos. Tenemos mente de niño. Sí, porque decimos, pero es que, no, pues pero es que hermano, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo aquello. Y en fin, las excusas llegan hasta el tope. Buscad primeramente el reino. Entonces, ¿verdad? Puedo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero primeramente, aplicar la palabra. Porque si no, sería como loro repetir los textos de promesa. Lo que vimos hace 8 días también, Salmo 91. Pero todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Por qué? Porque es un niño. La leche es necesaria al principio, porque nadie nace adulto. Pero permanecer toda la vida como niño, siempre tomando leche espiritual, es peligroso. Es peligroso. Un bebé se alimenta con leche, eso es normal. Pero sería extraño ver a un hombre, mujer, adulta, adulto, con biberón. Así hay creyentes que después de muchos años todavía necesitan ser alimentados por otros, porque nunca aprendieron a alimentarse solos de la palabra. Y si no aprendieron a alimentarse solos de la palabra, mucho menos pueden alimentar a un nuevo. Imagínense. Si usted no puede comer solo, ¿cómo va a alimentar a un nuevo? Sí, porque un niño espiritual no tiene la capacidad de digerir el alimento sólido, como un bebé físico. No puede comer solo un bistec. Se va a atorar. Y así dice aquí el escritor, el autor de Hebreos. No le puedo dar un bistec, porque todavía quiere que él pique la carnita y les dé en la boquita. Eso no es posible. Por eso dice el autor, ¿verdad? Les dice a los hebreos, no, eso no puede ser. Debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que yo os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todavía no conoce qué es la justicia de Dios. Cuando eso se supone que ya debe de saber, ¿verdad? Cuando recién se convierte. Esos son los primeros pasos, los primeros rudimentos. Eso es lo primero que se enseña en la vida cristiana. Aleluya. Voy a decirles algo aquí muy, muy importante, ¿verdad? Para que no confundamos, porque la Biblia habla, ¿verdad? En dos sentidos.
esta metáfora, esta comparación de la leche, ¿verdad? Tiene dos sentidos. Uno sirve para referirse al alimento ligero, como lo que estamos viendo, ¿verdad? Que corresponde a un niño en la fe, un alimento ligero, un bebé toma pura leche. Y en otro sentido, cuando se menciona aquí en Primera de Pedro, ¿verdad? Cuando se menciona de leche, tiene que ver con la pureza doctrinal. O sea, uno es alimento ligero y el otro es con la pureza doctrinal. Ahí nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Esa es la pureza doctrinal. O sea, tiene dos líneas, dos sentidos. O sea, cuando no quiere decir igual lo que dice en Hebreos que lo que nos dice en Pedro. Amén. Ahí nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Se refiere, ¿verdad? Aquí, a anhelar la pureza de la palabra como un niño anhela su leche. Dios no quiere que permanezcamos como niños, sino que crezcamos en la fe. Amén. Aleluya. El alimento sólido es para los maduros. 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La leche espiritual es para los niños, para los nuevos convertidos. Claro que hay lugar, ¿verdad?, en la iglesia para los nuevos convertidos. Esa leche espiritual, esa leche no adulterada. Bendito sea el Señor. Para los que tienen un mes de convertidos, para los que tienen 2 meses. No, si usted tiene como 2 años, 3 años, no, pues no, o sea, ya. O máximo 6 meses. Después, ¿verdad? Para estas personas ya viene el alimento sólido. Sí, aleluya. Un niño pequeño, como decía, no le puedes dar un bistec porque le puede hacer mucho daño. Se puede ahogar, se puede enfermar porque no puede digerir su estómago. Y eso es lo que el autor, ¿verdad?, nos dice. Y le dice a su audiencia, acerca de esto tengo mucho que decir. Tengo mucho que decir, pero no me van a entender. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenía que decir? Tenía que enseñarles sobre el sacerdocio de Jesús. Pero no puedo hablarles de esto porque no tienen la capacidad de digerirlo. Dice, se van a empachar, se van a enfermar. Tengo tanto que decirles de Jesús, pero los encuentro estancados. Los encuentro perezosos. Los encuentro tardos para oír. Aleluya. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aunque, como les dije hace un rato, aunque la madurez no se mide, ¿verdad?, por años, pero es un factor importante. Amén. La madurez puede llegar a alguien y rebasarnos, ¿verdad?, en conocimiento, en su vida con Dios y un nuevo. Sí. Aleluya. Entonces la madurez no se mide por años, sino por el ejercicio, por el uso que le des la palabra, ¿verdad?, por el ejercicio espiritual. Sí, por cómo pones en práctica la palabra. La madurez se desarrolla. Un atleta no se fortalece mirando a los demás, sino se fortalece entrenando todos los días. Así debe de ser el cristiano. Del mismo modo, la madurez espiritual se obtiene mediante una vida constante con Dios. No puede leer, oración, mi hermano.
Eso sí lo puede hacer. Puede hablar con Dios. No ser perezosos en las cosas de Dios. Buscarle, conocerle, servirle en la iglesia es una manera también de crecer espiritualmente. Hay muchas maneras de cómo crecer espiritualmente. Por medio de la oración, como acabo de decir. Los que saben leer, por medio de la lectura bíblica. La obediencia, tener comunión con Dios, ¿verdad? El servicio a Dios. Muchas maneras. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Punto 5. La madurez produce discernimiento espiritual. Quinta característica de la inmadurez espiritual, la incapacidad de discernir entre el bien y el mal. 14, seguimos en el 14. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. Tienes que poner en práctica, mi hermano. El inmaduro no puede discernir de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Sí? La falta de discernimiento es una característica de un niño. Porque un bebé, todo lo que agarra, se lo lleva a la boca, ¿sí o no? Sí. Y así quiere estar usted. ¿Sí? Todo lo que encuentra, lo quiere probar. Lo quiere experimentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabe discernir. ¿Sí? No sabe que eso es mal, está mal para él, o es malo para él, para su estómago. No sabe, se lo come. Él no entiende. Él no entiende de que hay cosas buenas y hay cosas malas que le pueden hacer daño. No sabe discernir. Así ocurre con los niños espirituales. No tienen la capacidad de discernimiento espiritualmente. Pueden escuchar cualquier enseñanza errónea y pensar que está bien. Un evangelio adulterado y ellos felices. Sí. Pues no es que allá en la iglesia, en la casa de oración, nomás sabemos unos 5, a veces 10, a veces hasta 15. No, ya no voy a ir ahí. Mejor voy a ir allá donde hay muchos. No es que allá cantan más bonito, aquí como que la hermana no sabe cantar. Inmadurez espiritual. No, allá predican más bonito, como que la hermana Flor no sabe predicar. Aleluya. Trato siempre de aplicar la palabra, mis hermanos. Mi palabra no adulterada. Porque yo sé que un día voy a tener que dar cuentas delante de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, vivimos en tiempos donde abundan falsos maestros. Evangelio distorsionado, doctrinas humanas, doctrinas emocionalismo sin fundamento bíblico. Por eso, una de las tareas más importantes de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser madura y arraigada en las escrituras. Amén. Aleluya. Vamos a Efesios 4:14. Gloria al Señor. No importa que pase el tiempo. No me correten. Efesios 4:14. Efesios 4:14.
Aleluya. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Mucho que decir. Efesios 4:14. Gloria al Señor. Aleluya. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Para que ya no seamos niños Fluctuantes. llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ser maduros? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes quiere decir personas espiritualmente inmaduras, llevadas por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema, ¿verdad? Quiere decir engaño astutamente, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los niños espiritualmente escuchan una nueva doctrina o ven cosas, dice, ay no, allá se oye más bonito, allá se ve más bonito, allá adoran a Dios más bonito, allá se siente más bonito, aquí yo no siento bonito. Inmaduro. Las cosas de Dios no es para sentir bonito. Mejor me voy de la iglesia. Niños fluctuantes, inmaduros. No maduran, no distinguen entre la mentira y la verdad. Como el bebé, todo se lo lleva a la boca, todo se lo come. O peor aún, fácilmente se ofende. O sea, ay no, es que no me saludaron, es que no me voltearon a ver. Se dejan llevar por falsas doctrinas, viven por emociones, son inconstantes. Los inmaduros son inconstantes, carecen de discernimiento. Como iglesia, mis hermanos, somos llamados a crecer y a madurar. Es necesario que maduremos, porque en la inmadurez hay peligro de ser llevados a cualquier viento de doctrina, a cualquier engaño. Por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando usas bien la palabra, ejercitas tus sentidos. Hermanos, entre menos tengas conocimiento de la palabra, tienes mayor probabilidad de ser engañado. Una persona madura, ¿verdad? ¿Qué hace? Ejercita sus sentidos espirituales, como el atleta. Sí, amén. Aleluya. Eso es lo que nos dice aquí. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? Obedeciendo la voz de Dios, de lo que nos revela en su palabra. Amén. El que conoce la palabra puede reconocer la falsa doctrina. Para que comprobéis, nos dice también el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No creáis a todo espíritu, sin probar los espíritus. Esto solamente un creyente maduro lo puede distinguir. Y ese era el problema de estos creyentes, de esta audiencia. No era que no habían comenzado, sino que habían dejado de crecer. Se estancaron, querían regresar. Y Dios no nos llamó solamente a ser convertidos, sino a ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Amén.
La pregunta que dejamos ahí en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Soy un creyente maduro o sigo siendo niño espiritual? ¿Estoy creciendo en la palabra? ¿Puedo discernir la verdad del error? ¿Estoy enseñando correctamente a otros lo que he aprendido? ¿Qué está haciendo con su vida cristiana? Eso se debe llevar en su corazón para que de ahora en adelante empiece a crecer. Y si está creciendo, qué mejor. El Señor hoy nos invita a abandonar la pereza, la indiferencia, el estancamiento y avanzar hacia la madurez. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de mirar para atrás. No es tiempo de ser como niño espiritual. Es tiempo de crecer. Es tiempo de profundizar en la palabra y de convertirnos, ¿verdad?, en creyentes maduros que glorifiquen a Cristo. Amén. Aleluya. Póngase de pie. Hay mucho que decir, pero ahí lo dejamos. Aleluya. Vamos a orar. Hable con Dios. Amén. Aleluya. Con esa reverencia. Padre Santo. Primeramente, Señor, gracias por tu palabra, porque a mí también me has estado hablando. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Porque tú no quieres, Señor, que nadie quede estancado, que nadie quede como niño, que nadie quede, Señor, Padre, sin conocimiento, sino que todos, Señor, maduremos a esa fe que el escritor nos describe aquí en la carta de Hebreos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, porque si nos quedamos como niños, Señor, corremos peligro de ser engañados, de quedarnos ahí estancados, Señor, de oír, pero no ponerlo por obra, en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayuda, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, de misericordia, Señor, y llévanos, Señor, llévalos, Señor, a ese crecimiento. Dale, Señor, conforme al deseo de su corazón, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Pon esa hambre, Señor, en ellos, en buscar, Señor, tu presencia, en buscar, Padre Santo, de cómo tener ese conocimiento, Señor. Porque el que tiene hambre busca, Señor. Por favor, Padre mío, en tus manos, Señor, está este pequeño remanente, Señor. La palabra, Señor, fue dada. Yo me deslindo, Señor, de todo. La palabra ahí está, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno. Amén, amén y amén.